Bueno, empezamos de nuevo con los estudios. A mí me tocó hacer la carta de los Filipenses, y a todos los que están en sintonía, que Dios me los bendiga, y hoy vamos a estar estudiando la carta de los Filipenses. Yo quería poner, empezando con una imagen aquí en la pantalla, no sé si Miros me la puede poner ahí atrás, es la de un mapa, para más o menos darles la introducción aquí un poquito. Quizá a lo mejor no pueden ver a la distancia, yo porque traigo mis lentes, pero aquí estamos hablando está el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje, y no se alcanza a identificar un poquito abajo, más abajo, y todos los viajes que hizo Pablo, ¿no? Y en la carta de los Filipenses podemos ver que fue en el segundo viaje misionero de Pablo. Y todo comenzó, y ya creo que pueden prender la luz para que pueda yo leer. No se van a dormir aquí. Se van a empezar a arrullar con la luz bajita. Pero ahí más o menos quiero que vean la trayectoria, que esa es en la línea morada. Ese fue el segundo viaje que hizo Pablo. Y dentro de ese segundo viaje, allá se ve Filipos en la parte de arriba, en Macedonia, ¿no? Y lo que pasa que en sí, Pablo y su equipo, bueno, que estaba con Silas, aquí podemos ver que él estaba intentando ir a Asia y Bitinia, y llegaron a Troas, y durante la noche, pues Pablo tuvo una visión de un hombre macedónico que le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, al final su plan se volteó totalmente, y al final fueron a Macedonia, ¿no? Porque ellos estaban convencidos de que Dios les había llamado a ir a Macedonia, y embarcaron y empezaron ahí en el segundo viaje misionero de Pablo. Y aquí se habla de que fue su primera iglesia fundada de Pablo en Europa, en Filipos. Entonces, pero miren, quisiera yo hablar un poquito acerca cómo comenzó, ¿no? Todo fue que Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo le impedía que fuera a Asia, y al final, por medio de esa visión, fue que decidieron ir a Macedonia, y donde estaba la ciudad de Filipos. Pero miren lo interesante de esto, que cuando se dirigieron allá, Filipos era una ciudad importante porque allá estaban las minas de oro, y bueno, era como, no era tan grande, pero no sé si me pueden poner la foto donde está la ciudad de Filipos para que más o menos se den una idea. Bueno, ahí se ve poquito, pero es como una ciudad, parece que no me pusieron la otra, que es más grande, pero era otra foto, pero era un poquito más grande, y ahí era la prisión donde estuvo Pablo, pero bueno, esa todavía no íbamos a llegar a eso, sino era la anterior. Donde estaba la ciudad, más o menos ahí se pueden ver las ruinas de la ciudad de Filipos, ¿no? Donde estaban los filipenses. Pero lo que pasaba ahí, que Pablo llegó con su equipo a Filipos, una ciudad que les llamaba que era importante. En el día de reposo salieron de la orilla del río, donde se encontraba un grupo de mujeres orando. El hecho de que Pablo se fuera al río o a las orillas era porque ahí los judíos, como eran muy pocos, no había sinagoga. Entonces tenían que ser como al menos 10 líderes judíos de familia para poder establecer una sinagoga. Entonces, como no tenían sinagoga, pues se dice que los judíos se iban a las orillas por la razón de que ellos hacían sus abluciones. Las abluciones son como sus lavados de purificación y todo eso. Entonces, casi siempre, inclusive las sinagogas las hacían cerca de los ríos o de donde había agua, ¿no? Para hacer eso, de las orillas de los ríos. Entonces, ahí fue que Pablo, con conocimiento, fue y se acercó a las orillas, y fue y encontró a unas mujeres orando. Y Lidia era una de ellas, ¿no? Que se aparece y se habla en Hechos de que usaba telas de púrpura, y escuchó a Pablo, y ahí fue cuando su corazón se abrió al Señor y aceptó el mensaje. Y así ella y su familia se bautizaron, y Lidia invitó a Pablo a que se quedara en su casa. Entonces, en el transcurso, mientras Pablo y su equipo iban, bueno, yo le digo su equipo porque iban otras personas, en este caso le pongo Silas,
iba en lugar de oración, se encontraron con una esclava mientras estaban en el camino. Y ya sabe que la esclava estaba ahí, ay, ustedes, yo sé que tú eres el siervo de Dios, del Altísimo. Entonces, yo creo que ya muchos saben esa historia, ¿no? Y ya, pues Pablo le molestó y le dijo, prácticamente la liberó en ese momento de ese espíritu de adivinación. Entonces, ella era una esclava. Y esa persona, cuando los jefes de la esclava se dieron cuenta de lo que había hecho con esta mujer adivina, se molestaron. Entonces estos amos de la esclava fueron y acusaron a Pablo. Entonces vinieron y arrestaron a Pablo con Silas y se lo llevaron a la cárcel. Pero miren, todo el transcurso, por eso digo que importante es saber cómo se comenzó, cómo se inició la visión de la iglesia de Filipenses. Y ya después, cuando pasó esto, se lo llevaron a la cárcel y en la cárcel, pues Pablo se gozaba ahí mismo en la cárcel. Yo pienso que ahí pueden ver la cárcel para que más o menos se den una idea. Ahorita ahí se ve bonita, ¿no? Con larjita, pero ahí es donde estuvieron presos. Inclusive ahí, si tú vas a ese lugar, está como un lugar, como un museo, ¿no? Porque fue algo reconocido y fue algo importante. Y por eso los tienen las señalizaciones ahí. Entonces ahí estuvieron encarcelados. Y a medianoche, mientras Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios. Y un gran terremoto sacudió a Israel, sacudió la cárcel, y ya se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas de los prisioneros. Y el carcelero de volada que se despierta y dice, a ver, las puertas están abiertas, ¿qué está pasando aquí? Él pensaba que la gente se había ido, se había huido, ¿no? Y estaba un poco preocupado. Y estuvo a punto de suicidarse porque dijo, se fueron todos, ¿qué está pasando aquí? Pero ahí de lejos Pablo le dijo, hey, estamos todos aquí, no falta ninguno, no te preocupes, ¿no? Y el carcelero y su familia creyeron. Y bueno, hablando de eso, preguntó que cómo él podía ser salvo, porque se asombró de lo que había pasado, ¿no? Y el mismo carcelero dijo, ¿cómo yo puedo ser salvo? Y Pablo le dijo, bueno, si creyeras en Jesús. Y el carcelero y su familia creyeron en Jesús y fueron bautizados y ahí se regocijaron en la salvación, ¿no? Y ya de ahí ya se sabe de la vindicación de Pablo y de Silas. Y no voy a entrar mucho en eso porque vamos a ir más a lo que es la carta de los Filipenses, ¿no? Pero ese fue el inicio. Y empezando desde el comienzo de la entrada de Pablo, no solamente la mujer, que fue de una gran ayuda después en la iglesia de Filipenses, la que fue convertida, también fue el carcelero que fue convertido. Entonces de ahí se empezó a propagar las buenas nuevas, ¿no? De Jesucristo. Entonces, hablando un poquito del contexto histórico que mencionaba al principio, bueno, la ciudad de Filipos estaba controlada por Roma, ¿no? Lo que implicaba que era más como una religión entre romana, griega, y había muchos cultos a los dioses. Y antes se acostumbraba que, por ejemplo, si el que estaba dirigiendo ahí las áreas políticas después se moría, entonces le daban cultos a ellos también, ¿no? A los emperadores. Y entonces hacían veneraciones como a Zeus, Apolo, Artemisa y especialmente cultos asociados con los emperadores romanos, ¿no? Entonces, como era una colonia romana, pues hacía había mucho control imperial que se hacía en las adoraciones a los emperadores como una deidad, ¿no? Y entonces se esperaba, y todos se esperaba que hicieran esa misma práctica, o sea, que las personas que vivieran ahí, que también participaran de ese culto imperial, ¿no? Y la comunidad como judía era muy pequeña, como le mencionaba al principio, pues no habían sinagogas y se reunían, pues era como una ciudad con una gran población, pero muy pequeña, una ciudad con muy pequeña de judíos, ¿no? Y aquí habla acerca un poquito de que sin embargo, sabiendo que había judíos, Pablo, como rabino, aprovechó cualquier oportunidad para predicarles el evangelio, ¿no? Igual, él iba y predicaba. Entonces también estaba un poquito que se le llama el sincretismo religioso, que significa que es una combinación de religiones y que estaba como decir,
bueno, aquí en otras ciudades, el mundo grecorromano, o sea, como que hacía un mix de que tú podías ser libre de ejercer, entre comillas, voy a decir, entre comillas, la religión, ¿no? Como una mezcla de creencias y prácticas religiosas que la gente adoptaba por los dioses o las diferentes culturas, ¿no? Entonces había como un pluralismo, una diversidad de religiones. Entonces, en sí era marcada por la religión romana, que era bastante pagana, y a los cultos a los emperadores y también a los dioses. Así que se encontraba en un entorno bastante pagano, ¿no? Y ya ustedes, si se ponen a ver las películas, inclusive en el tiempo de antes de Roma, ustedes se dan cuenta cómo había el que estaba en desacuerdo y no adoraba a los imperialistas, pues prácticamente estabas en contra de Roma, ¿no? O sea, y pues te aniquilaban o te perseguían. Entonces, y bueno, aquí ya voy a entrar un poquito a hablar acerca del estudio en sí de las cartas, ¿no? Y aquí podemos ver que las cartas, eso se le llaman las cartas del encarcelado, ¿no? Porque era cuando Pablo estaba encarcelado en prisión y es que escribió estas cartas, ¿no? Y podemos ver en el primer capítulo que Pablo en sí expresa su agradecimiento hacia la iglesia de Filipenses y confiesa y decía, bueno, yo realmente oro, yo realmente los amo a ustedes en el Señor, porque podemos ver que después estaba viniendo hacia abajo un poquito la economía en esos tiempos, y aún a pesar que la iglesia de Filipenses no abundaba en riquezas, pero aún así ayudaban a Pablo en sus viajes misioneros, o sea, lo apoyaban. Entonces él estando consciente de eso, Pablo les agradecía, les decía, no saben qué, pues muchas gracias porque pues por su ayuda y aparte por el amor tan grande que les tenía, ¿no? Y él les compartía que a pesar del encarcelamiento, Pablo veía su situación como una oportunidad de expandir el evangelio, como le pasó con cuando estaba encarcelado y la familia al final fue convertida. Él expresaba decir que su actitud no dependía de las circunstancias que él estuviera viviendo, sino que para él, el solamente morir y vivir era Cristo. Entonces él ya tenía ese pensamiento. Y él les decía a los filipenses, ¿sabes qué? Es mucho más útil vivir para Cristo y no preocuparnos, sino hay que ser valientes y ser firmes en la fe. O sea, en conclusión, eso es lo que les decía. Entonces, aquí en este primer versículo, en el primer capítulo, perdón, podemos ver que uno de los versículos claves decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces ahí enfatiza Pablo decir, ya sea vivir o el morir, para Cristo es, ¿no? Entonces ahí nos hace como cuestionar en el primer capítulo acerca cómo podemos encontrar gozo en medio de las adversidades, ¿no? Entonces, que podamos reflexionar de nuestra vida, de cómo podemos vivir para Cristo. O sea, que nuestro enfoque y todo lo que hagamos es cómo vivimos para Cristo. Y no pensar como las tribulaciones o lo que vaya a pensar o lo que vaya a pasar. Si al final, si nosotros llegamos a perecer, va a ser ganancia para nosotros porque sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, ya pasándonos un poquito al capítulo número 2, habla aquí acerca de la humildad y la unidad en Cristo, ¿no? Y él hablaba de la unidad. Pablo exhortaba a los filipenses a vivir en unidad y armonía y reflejar el amor, la compasión y la humildad en Cristo. Les pedía que se animaran unos a otros, porque lo que pasa es que había una problemática ahí, que de repente se ponían en conflictos y en una competencia, porque si tú lees las 4 cartas, que no son los 4 capítulos, enfatiza mucho acerca de dónde está la unidad, ¿no? Que únanse, que no es acerca de lo que tú hagas, ¿no? Que al final todo es para la obra de Dios. Entonces, aquí Pablo les decía,
compartan el mismo amor, que trabajen juntos en un mismo propósito, sin egoísmo, sin vanagloria, porque de repente unos se sentían más que otros. Y deben considerar a los demás como superiores a sí mismo y vela por el bienestar de los otros, ¿no? Y habla también y pone como ejemplo la humildad de Jesucristo. Y Pablo presenta a Cristo como el modelo supremo de la humildad y la obediencia. Aunque siendo Dios, dice, no consideró su igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de un siervo, vivo en obediencia hasta la muerte y una muerte en la cruz, la cual fue el acto de humildad suprema. Entonces podemos darnos cuenta que Pablo ponía el ejemplo de que Jesucristo tuvo que dejar su divinidad, humillarse como un acto de obediencia, de humildad, y que nosotros tenemos que hacer eso, dejar nuestra vanagloria, dejar lo que nosotros creemos que es importante que estamos haciendo, dejarlo a un lado, porque todo es acerca para la gloria de Dios, ¿no? Y que tenemos que vivir como ciudadanos del cielo, ¿no? Que tenemos que trabajar en la salvación. Pablo anima a los filipenses a que tienen que continuar viviendo con fe, con temor, trabajando en la salvación, sabiendo que Dios que actúa en ellos tanto querer, o sea, que tanto querer como para hacer, ¿no? Y les exhorta a vivir sin chisme, porque de repente se habían como unas divisiones. Entonces cuando veían esas divisiones, pues se murmuran unos con los otros que eso es lo que pasa de repente en las iglesias, ¿no? Que se separan y empiezan a ver los chismes o las murmuraciones para quedar tú mejor, o decir, no, mira, es que o este otro, para exaltarte tus acciones, ¿no? Como para ponerte en una mejor posición. Así que les exhorta a que sean puros, ¿no? Delante, y que se despojen de ellos en sí, como decir, deja tu carne, deja lo tuyo, lo que a ti te importa, lo que a ti te gusta, solamente vive para Cristo. Entonces, aquí pone un ejemplo también de Epafrodito, que él era el que estaba en la iglesia de Filipenses. Él estaba en la iglesia de la ciudad de Filipos y él era el que iba y llevaba las donaciones o le llevaba las nuevas a Pablo, ¿no? Entonces, él fue enviado por los filipenses para ayudar a Pablo. Aunque Epafrodito estuvo gravemente enfermo cuando estaban ahí cuando estaba ahí con Pablo, Pablo está enviándole de vuelta para que lo reciban con alegría, a pesar de que él se enfermó, pero gracias a Dios todo salió bien. Y ahí él enfoca el gran sacrificio que Epafrodito tuvo que hacer por el trabajo del evangelio, y que le pide a los filipenses, recíbanlo a él con honor, porque él es un trabajo. No solamente se arriesgaba a que también lo encarcelaran o que le hicieran otras cosas, o que ya saben que en el tiempo de antes los arrastraban, los golpeaban, él se tiraba ese riesgo, y aún así por amor a la obra él lo hacía. Y ahí también el Epafrodito le decía, no sabes qué, los filipenses andan con estas broncas y andan con estos desacuerdos, y él también le llevaba las noticias a Pablo, él le informaba. Y el Pablo, yo creo que va a decir, ay, estos todavía no entienden qué onda. Va a decir, ¿cómo no se ponen de acuerdo? ¿Cómo están todavía en ese dilema de quién es mejor, quién no? Como el ego. Todavía no han entendido que realmente lo importante es expandir el evangelio, que estemos en unidad, que estemos en armonía, que llevemos, expandamos. No. Y él, yo creo que Pablo decía como que ubíquense. Entonces, aquí habla el versículo clave que yo le llamo aquí en este capítulo, está en Filipenses 5:8, yo lo quiero leer, ¿no? Y dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y la muerte muerte de cruz, ¿no? O en la cruz. Aquí podemos ver la importancia de vivir en armonía, como lo llamábamos, humildad y obediencia a Dios, siempre mirando a Cristo como el modelo perfecto. No porque de repente ellos se desubicaban y se miraban como ellos mismos, como decir, yo lo estoy haciendo bien y todo esto está pasando porque está todo bien, como que se exalzaban un poquito, ¿no? Y podemos ver también ya moviéndonos un poquito en el capítulo 3, ahí donde Pablo le empieza a advertir a ellos acerca del legalismo y que tenían que empezar a madurar espiritualmente. Entonces, se habla que Pablo les dice, les empezó a exhortar y les dijo, regocíjense en el Señor. Aunque yo ya les haya hablado y les he dicho acerca de esto, no importa, se los tengo que repetir porque ustedes no entienden, regocíjense en el Señor, ¿no? Que es importante que estén seguros espiritualmente. Y les advertía en contra de los falsos profetas y le dice, cuidado con los perros, los perros que le llamaban los falsos maestros, ¿no? Los malos obreros y la falsa circuncisión, que predicaban una falsa enseñanza sobre la salvación. Y él decía, los cristianos verdaderos son aquellos que adoran a Dios en espíritu, se glorían en Cristo y no confían en su carne, sino en su propio mérito, ¿no? Y ahí inclusive Pablo hablaba de su propio currículum, porque Pablo sabemos que él tenía credenciales judías, ¿no? Y como su circuncisión, su linaje, su educación y su celo religioso, según la ley, Pablo era irreprensible. Sin embargo, él ahí mismo, poniendo ahí su enlistado, él reconoce que no tiene ningún valor frente a Cristo. O sea, al final dice, ¿yo qué? ¿Me entiendes? O sea, yo me puedo ver como esta persona irreprensible y tengo toda esta educación, todas estas credenciales y todo eso, o sea, medallas se puede decir, pero al final frente a Cristo yo no soy nada. Él realmente no se miraba ningún valor. Pablo consideraba que lo que alguna vez consideró como ganancia, como lo vemos ahí, que él lo consideró como algo bueno, ahora para él lo ve como pérdida, que no tiene ningún valor. El conocimiento de Cristo y la justicia que proviene de la fe en Él son lo más importante, que eso es lo que Él afirma. Así que Él le dice, todo lo demás es como basura. Con el fin de ganar a Cristo y ser encontrado en Él, ¿no? Sin depender de su propia justicia, sino de la justicia de Dios a través de la fe. O sea, al final te das cuenta que Pablo dice, yo puedo tener todo esto, pero nada, es basura. Al final de todo, la justicia yo la recibo a través de la fe por medio de Cristo Jesús, ¿no? Y él buscaba y quería experimentar el poder y experimentó el poder, ¿no? De Jesucristo cuando él resucitó, ¿no? O sea, todas las ganancias que él tuvo a través del gran sacrificio de Jesucristo, él lo experimentó. Y yo ahí puedo ver cómo Pablo entendía también el ministerio, entendió también el objetivo, la misión, la meta. Él lo tenía tan claro, pero él quería de alguna manera por medio de estas cartas hacérselo entender también a los filipenses, es decir, dejen esa necedad, o sea, dejen esa competencia, dejen ese ego, dejen esa andar siguiendo estas ideas de repente que querían traer los judíos, ¿no? Los falsos maestros. Ellos decían, enfóquense, crezcan espiritualmente. Amén. Entonces, crezcan espiritualmente, ¿no? Él le dice, la meta es que no es que alcancemos la perfección, porque él dice, yo no he alcanzado la perfección, pero sigo adelante, siempre esforzándose, ¿no? Por alcanzar el propósito por el cual Cristo lo había llamado. Él dice, todavía no conozco la perfección y quizá a lo mejor nunca la voy a conocer, pero tengo que alcanzar el propósito. Él de alguna manera decía, no te enfoques en lo que no hiciste, sino empieza a enfocarte en lo que tienes que hacer para alcanzar el propósito que Dios te dio, ¿no? Entonces, él dice,
persigue la meta, el supremo llamamiento de Dios. Sí, eso es lo que nos tenemos que enfocar, el supremo llamamiento. Así que exhorta que sigamos su ejemplo, ¿no? Y que siempre con la actitud de seguir adelante. Y que tenemos que imitar lo bueno, el buen ejemplo. Y que nosotros somos en sí la ciudadanía de los cristianos no está en la tierra, sino en los cielos. Los cristianos esperamos la venida de Jesucristo, quien transforma nuestros cuerpos mortales para hacernos semejantes a su cuerpo, ¿no? Glorioso con el poder que tiene para hacer estos cambios en nosotros. Porque se habla, dice en Filipenses, dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de lo incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. O sea, para él, el gran valor era haber conocido a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. O sea, imagínense la posición que él perdió, imagínense todo lo que perdió. Ya lo pudimos ver que tuvo que estar en las cárceles y quizá tuvo que estar escabulléndose y escondiéndose en algunos momentos por seguir expandiendo la palabra de Dios. De alguna manera se puede hacer como una similitud o una analogía de cómo Jesucristo tuvo que dejar su deidad y venir aquí a la tierra y hacerse humano para que nosotros tuviéramos la salvación. Y él de alguna manera dice, mira, yo era judío, yo tenía todas estas credenciales y yo dejé mi posición, pero tuve que dejar todo eso por obediencia, por el amor al ministerio. Y eso es lo que le está diciendo a los filipenses, decir, oye tú, enfócate, ubícate. No es acerca de lo que tú sabes, o sea, no es acerca de lo que tú te puedes alzar, no, es acerca de la misión y el ministerio de Jesucristo. Y Pablo les dice, pero ¿qué? Todo lo que somos nosotros es basura, que no lo tomemos en cuenta, ¿me entiendes? Ya no te enfoques en lo que no hiciste, ahora enfócate en lo que vas a hacer. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es la proyección? Él entendió, yo me puedo dar cuenta que Pablo cuando estaba orando al principio, él quería y él tenía una idea de dónde tenía que ir. Él pensaba ir a Asia, pero al final el Espíritu Santo no vas a ir a Asia, vas a ir a Macedonia. ¿Por qué? ¿Y cuál era el propósito? Se tuvo que levantar una primera iglesia en Europa. Y de ahí se empezó a expandir el evangelio. Nosotros de repente nos desenfocamos, ¿no? Y una de las preguntas que tendríamos que hacernos es, ¿estamos enfocados en el conocimiento de Cristo o en los logros personales? Que eso es lo que Pablo le estaba tratando de decir a los filipenses. O sea, ¿estás muy enfocado en tus logros o realmente estás enfocado en el ministerio, en el conocimiento de Jesucristo? Entonces tenemos que también de alguna manera, ellos les estaba diciendo, tienen que discernir si lo que están escuchando son enseñanzas correctas y tienen que vivir por fe, no por obras. Entonces al final, ya en el capítulo 4, ya Pablo les está exhortando que tengan que ser firmes y que tienen que estar en unidad, ¿no? También les menciona que habían dos mujeres que eran se le menciona que no habla mucho, pero de alguna manera tuvieron algo importante o una función importante en la iglesia de Filipenses, que habla de Evodia y Sintique, que le habla acerca de que deben de reconciliarse y les pide a otros que le ayuden a estar en armonía, ya que ambas han trabajado fielmente en el evangelio. Entonces, para que Pablo se dirija específicamente a estas dos mujeres, que era Evodia y Sintique, fue porque Epafrodito les mencionó acerca de estas contiendas que estaban teniendo estas mujeres. Digo, para que Pablo le haya tomado la importancia es porque realmente estaba creando una división dentro de la iglesia. Entonces ahí es donde, si hay dos opiniones dentro de un liderazgo, puede ser afectada la iglesia en general. Por eso hay que tener tanto cuidado con eso, que nosotros como hermanos siempre mantengamos la unidad, no hacer como esos grupos, ¿no? Y empezar a ver la fallita del otro. Todos nos conocemos, como dice, cada quien conoce de qué pata cojea, ¿no? Todos nos conocemos y reconocemos nuestros caracteres, nuestras partes débiles y todo.
pero dentro de eso nos tenemos que amar, ¿no? Y si en algún momento con amor puedes decir, sabes que te tomo a un lado y te puedo decir, aquí pues un consejo, ¿no? Pero uno lo hace con amor, una manera de exhortar, porque tú amas al hermano y dices, yo sé que si te vas por ahí no es el mejor camino. Y por eso Pablo les dice, pues exhórtenlas, ¿no? Ayúdenles para que estén en paz. No sea usted como el que está al lado y empieza, no, sí, yo la vi, que mira, que es bien corajuda. Y no, sí, ay, no. No sea ese que le pone más leña al fuego. Sea mejor el que apague el fuego, ¿no? No el fuego del Espíritu Santo. No, sino estas contiendas, ¿no? Y Pablo les da consejos que deben de pensar y vivir todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo. O sea, que den un buen nombre, ¿no? Digno de alabanza, que deben de ocupar sus pensamientos, sus oídos y su vista en lo que han aprendido de Jesucristo, ¿no? Y al final les da un agradecimiento, al final de la carta les da una gratitud por el apoyo material que los filipenses le estaban enviando. Y él, aunque estaba agradecido, aclara que no es por necesidad, ya que ha aprendido a estar contento en cualquier circunstancia. Él le dice, gracias porque me están ayudando, pero si me ayudan o no, igual yo voy a estar contento porque yo estoy trabajando para el Rey de Reyes, en pocas palabras, ¿no? O sea, él lo tenía bien entendido. Y él dice, ya sea en la abundancia o en la escasez, yo sé que estar contento. Así que él dice que él puede hacer todas las cosas en Cristo. Imagínense qué increíble llegar a ese nivel. Yo puedo pensar, digo, qué increíble llegar a ese nivel de, como Pablo, llegar al nivel de decir, ¿sabes qué, Señor? Nosotros como iglesia, ¿no? Decir, ¿sabes qué, Señor? Queremos ir a evangelizar, queremos ir a expandir el ministerio. Guíame, que el Espíritu Santo me guíe. Y ya tú vas con los planes. Y de repente el Espíritu Santo dice, ok, tú te vas a ir para allá. No para acá donde tú pensabas, te vas a ir para este lado. Y tú obedeces, te vas confiado y te diriges. Y el Señor hace el resto. Tú solamente hablas la palabra de Dios como Él lo habló y la gente fue convertida. Entonces dices, si nosotros tuviéramos esa confianza de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y dejar que el Señor nos hablara, ¿a dónde nos direccionaría? Y si de repente estamos pasando situaciones, porque eso pasó en poco tiempo, imagínate, él habló, ya después lo acusaron y órale a la cárcel, y él dentro de la cárcel estaba muy contento, pero nosotros estamos direccionando, si de repente nos pasa algo y andamos con la capa caída, no estamos bien, nos desenfocamos, andamos muy mal, y ahí es donde vimos, nos falta madurez, nos falta aprender a creer y vivir para Cristo solamente. O sea, hay momentos en que nos atoramos y decimos, ok, como dicen el GPS, ¿no? Redireccionando, como que nos falta redireccionarnos y volver a enfocarnos y decir, Señor, tenemos que realmente hacerle como Pablo, decir, o sea, ya esté bien o no esté bien, yo voy a seguir adelante. No importando la situación, yo voy a estar contento. No importando si ahorita sigo, yo vivo, voy a vivir para ti. Y si en algún momento perezco, bueno, Señor, pereceré, pero es por tu obra. Pero lo que pasa es que en la realidad es que eso ya no nos gusta mucho, ¿no? Entonces nos afligimos mucho. Por eso Pablo les decía tanto a los filipenses, tienen que madurar. De alguna manera les decía, maduren, déjense de las tonterías, déjense de eso, reenfóquense y miren a Jesucristo como el ejemplo principal de la humildad, de la obediencia, y de alguna manera decir, y miren, no importa lo que pase, hay que vivir para Cristo, ¿no? Y como conclusión, la carta de los filipenses, como le hablaba, nos recuerda vivir con gozo, unidad, humildad, imitando a Cristo en nuestras circunstancias. Como se habla, como lo pasó por Pablo, la verdadera fe y la vida cristiana es una vida de fe, de unidad y perseverancia. Nosotros tenemos que reflexionar sobre cómo podemos hallar gozo en Cristo.